Está. Bueno, aquí estamos, aunque parezca mentira, la última clase. Atravesamos todo el cuatrimestre. Así que bueno, vamos a ver cómo terminamos hoy. Esperemos que bien, que ande la conexión, porque como siempre, a esta hora afloja un poco. Bueno, ya sabemos que este viernes es el parcial, segundo parcial, en Paternal a las 21, aula 12. Eso sí, no les había dicho, igual se lo voy a repetir cuando le mande la clase. Aula 12. Igual se puede averiguar ahí, tampoco es tan difícil, pero en principio dice aula 12. Eh, Recuerden que es en Avenida San Martín 4500, la entrada de agronomía que da Avenida San Martín, y que hay un edificio a la derecha que es exactamente igual que el de Avellaneda, donde estuvimos la otra vez. Así que no se pueden perder. No nos podemos perder. Yo ya fui ahí, pero en el cuatrimestre pasado. Y después, lo que sí, bueno, esto lo puse en el campus por las dudas que alguno acceda al campus también, pero lo voy a escribir en la medida posible. Pedí ya, con un formulario especial que nos mandaron para pedir, digamos, habilitación, aula para el recuperatorio, que tendría que ser el viernes 25. Pero eso me lo tienen que confirmar, digamos, o sea, me tienen que confirmar la sede y el aula, supongo, digamos, porque el horario corresponde en principio al que tienen ustedes, ¿no? No creo que cambie eso, digamos, en principio, porque es un recuperatorio. Ahora, eh, bueno, acá tengo una invitada un poco nerviosa, la voy a tener que sacar, muy celosa, me está mordiendo. Bueno, no, el recuperatorio entonces queda a criterio de que me confirmen que efectivamente eh, se va a distribuir ese viernes. ¿Por qué? Porque hay dos personas, dos alumnas que el primer parcial tienen derecho a dar recuperatorio siempre y cuando aprueben el parcial este del jueves, ¿no? Perdón, del viernes. Y si alguno de los que, al revés, de los que aprobaron el parcial no puede venir o le va mal, eh, eso espero que no, también tiene el derecho de dar el segundo recuperatorio. O sea que eso se verá en la semana. Cuando corrija todo, ya sabremos quiénes dan el primero y quiénes dan el segundo. Tengo que preparar nuevo material, digamos, para el segundo. Eh, pero por supuesto, lo que no pueden es dar los dos recuperatorios, ¿no? Eso no se puede. Ni por ausencia, ni por, que no es el caso, ¿no? Ni por aplazo. Pero sí con un aplazo, bueno, pueden recuperarlo e ir a final. Con respecto al final, bueno, nos dieron las fechas. Yo ya les había adelantado, la primera fecha es rarísima, viernes 2, pero agregaron otra fecha que es sábado 17. Pero no nos dijeron ni la sede ni los horarios. En principio, porque, bueno, se supone que necesitan la cantidad de gente que va al final para asignar, digamos, los horarios, qué sé yo, las aulas, no sé. Así que eso también, yo me mantengo en contacto con ustedes, les voy a mandar toda la información si es que alguno va a final. Eh, Recuerden que de todas maneras tienen como posibilidad de final este diciembre, digamos, ¿no? O sea, 2 o 17, cualquiera de las dos, pero no las dos fechas, tienen que elegir una. eh, o después va a haber en febrero, que también generalmente hay dos fechas. Fines de febrero, principio de marzo suele haber también dos fechas. Y si no, tienen julio, pero ya julio sería la última oportunidad para ustedes, para este cuatrimestre, ¿sí? Bueno, espero de todas maneras que no sea necesario, ¿sí? Yo en la fecha de diciembre voy a estar seguramente en una de las dos, no creo que estén las dos. Por ahí voy el día 2 o el día 17, ¿sí? Así que no sé, generalmente nos repartimos las fechas. Pero eso, bueno,
ya se verá, digo, lo importante es este viernes, digamos, ¿no? Este viernes. Y vamos a repasar un poquito ahora lo que vamos a tomar y después, con el tiempo que nos quede, vamos a tener otro texto, que no es el de Tizón que vimos la clase pasada, sino otro texto que traje para ver otras cosas y repasar un poquitito las cosas más importantes. Y bueno, eso, digamos, si tienen alguna pregunta, podemos empezar por ahí, digamos, para, no sé si quieren preguntarme algo en particular, no hay problema, podemos empezar así, para no dejarlo para el final, porque Profe, si lo dejo para el final se me corta. Sí, escucho. Yo quería hacerle algunas preguntas. Sí, cómo no, Marina. Bueno, primero, ¿qué es lo que entraba en el parcial de teórico? Sí, Y en la parte práctica, ¿qué es lo que entra? sí, claro, sí, de eso vamos a hablar, por supuesto, sí. Sí, yo me refería Eso, por ahí a... y como algo puntual, Sí, que a mí no me había quedado claro, de la sí. deixis temporal, la diferencia entre cotextual y contextual, ni en la temporal ni en la espacial. Claro, perfecto, eso está bien. Sí, es una duda razonable. La referencia temporal contextual es deíctica, remite al momento de la enunciación, y si ese momento de la enunciación cambiara, tendría que cambiar también esa palabra utilizada. Ayer es contextual, perdón, ayer es contextual, deíctico, porque es el día de ayer, el día anterior a hoy. ¿Sí? Pero si estuviéramos hablando miércoles, ¿sí? O sea, mañana, ayer sería hoy, martes. ¿Sí? Y si estuviéramos hablando el jueves, el ayer sería antes de ayer, para decir lunes, ¿no? O para decir martes, digamos, bueno, antes de ayer. O mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, o el año pasado. Son todas expresiones temporales, contextuales, por lo tanto deícticas, porque tienen que ver con el momento de la enunciación. Si yo me imagino cambiar el momento de la enunciación, evidentemente tendría que cambiar también la expresión que estoy utilizando. ¿Sí? Porque yo puedo decir el año que viene, si estoy en el 2021, me refiero al 2022. Pero si me quiero referir al 2022, perdón, estamos en el 2022. Sí, ya, quedé en el pasado. Si sería el 2023. El año que viene es el 2023. Si yo digo en el 2023, digo el año próximo o el año que viene, estoy refiriéndome al 2024. ¿Sí? Es decir, se va corriendo hacia adelante o hacia atrás la referencia porque depende del momento de enunciación. ¿Sí? El tiempo de la enunciación ahí puede ser el día, el segundo, el año, el siglo, etcétera, pero es un momento que es el presente de la enunciación. Entonces, siempre que requiera ese cambio, va a ser contextual, va a ser deíctico. Ahora, si yo digo 2023, 2024, 2022 como año, evidentemente es una referencia absoluta. Ahora, ¿qué pasa con la cotextual, que es la duda? La cotextual es interna al enunciado y tiene que ver con dos momentos, dos tiempos o dos fechas relacionadas entre sí de una manera... La voy a tener que sacar porque si no me va a sacar el Zoom. Perdón, ¿eh? Ahí está. Fuera. Eso. Ahí está. Ahora va a llorar, perdón, pero ahora va a llorar un poquito, pero bueno. Se va a ocupar mi esposa de que llore. Me mordió y todo. Profe, Me mordió y todo. Bueno, digo, cotextual, ¿no? Yo tengo el enunciado, como lo tenemos dibujado, no lo quiero abrir por las dudas, ¿no? Pero tenemos el enunciado así dibujado con un cuadradito, con un rectangulito así largo. Lo cotextual es una referencia temporal que está en el enunciado, pero que me remite a otra parte del enunciado, no a el contexto de la enunciación. ¿Sí? Entonces yo digo 6 años después, o 10 años después, o un siglo, o el siglo siguiente, ¿no? Entonces ahí es contextual, porque es el siglo siguiente a otro que mencioné antes. Yo puedo decir el siglo XIX, ¿sí? Y después puedo decir el siglo siguiente. Ese siglo siguiente es O el sea, siguiente siempre y siglo cuando después. esté dentro, ¿Cómo? la diferencia sería que la diferencia entre cotextual y contextual sería que
está dentro del enunciado a lo que hace referencia. Para mí se me complica mucho esto de 6 años después, o sea, pero el 6 años después vale como contextual si yo estoy poniendo una fecha determinada antes o Antes, después. claro, exactamente, exactamente, está dentro del enunciado, una fecha que vos dijiste en algún momento, ¿sí? Que Está también bien. puede ser una referencia deíctica, ojo, también puede ser hace 3 días, ¿sí? Es una referencia deíctica, hace 3 días, ¿sí? Pero después puedo decir el día siguiente, y ahí es contextual, ¿sí? Porque ya no es deíctico, no dije hace 2 días, dije el día siguiente a hace 3 días. Siempre está, como vos decís, adentro del enunciado. Siempre, no la primera referencia. La primera referencia puede ser absoluta o puede ser deíctica, pero la segunda, ¿sí? El día siguiente o 2 días después o 6 años después, claro, va a ser contextual, porque se refiere a la anterior y queda fija además, queda fija, no cambia, ¿sí? Porque puede pasar el tiempo y siempre va a ser el día siguiente, 6 días después, 3 años después, el siglo siguiente, siempre, por más que pase el tiempo, ¿sí? Porque el siglo XIX después tiene el siglo XX, siempre. ¿Sí? Eso no cambia, no depende de la enunciación. No depende de la enunciación. Ahora yo digo el siglo pasado sí, por supuesto, es el siglo XX. Eso es contextual, depende de este siglo. ¿Sí? Si yo quiero decir el siglo XX y digo el siglo pasado, y depende de qué siglo estoy, obviamente, y es el siglo XXI ahora. Pero yo puedo decir el siglo pasado, ¿sí? Referencia deíctica, claramente, y después puedo decir, en cambio, el siglo XXI, perdón, el siglo siguiente tiene tales cambios. Y ese siglo siguiente, que sería el siglo siguiente al siglo pasado, ¿sí? Sería contextual, estaría dentro. Y siempre sería así, por más que dentro de 20 siglos alguien utilizara la misma expresión, ¿sí? Que diría el siglo XX o diría hace 20 siglos, no sé qué expresión usé recién, hace 20 siglos, bueno, qué sé yo, no va a existir el mundo, pero no importa, hace 20 siglos, ¿sí? Sería el siglo 40, supongamos, ¿no? En el siglo 40 yo puedo decir hace 20 siglos es el siglo XX. El siglo siguiente es el siglo XXI, siempre, ¿sí? Por más que sea 40 siglos después, o por más que sea 5 siglos después, ¿sí? Y a la inversa lo mismo, ¿sí? El año próximo, desde ya, es el 2023, ahora me queda claro. Digo, el año próximo es el 2023. Eso es contextual, deíctico, ¿sí? Pero si yo dijera después de decir el año próximo, dijera y el año siguiente, bueno, eso sería contextual, porque sería el 2024, siempre, inevitablemente, por más que la primera referencia sea contextual y sea deíctica. Yo puedo decir el año 2023, que sería absoluta, o puedo decir año próximo, que sería contextual. Pero si después digo el año siguiente, que sería el 2024, siempre va a ser el año siguiente. Y siempre va a ser el 2024. O sea, no hay mucha diferencia entre lo contextual y lo absoluto. Solo que lo absoluto dice la fecha exacta. Y lo contextual me remite a esa fecha exacta o a la referencia contextual que yo puedo usar si quiero. Puedo combinar ambas cosas. Puedo combinar incluso las tres. ¿Mm? Y lo espacial lo mismo, también en lo espacial funciona de la misma manera, por eso les recomendaba ver los videos esos de Guillermo, porque ahí se muestra perfectamente cómo el muñequito se va moviendo y según se mueve él, cambian las referencias. Yo los busqué en el campus y no estaban, porque como los mencionan los videos, pero dije, bueno, no lo estaba encontrando yo, pensé, pero no están en el Ay, campus qué ahora raro, esos videos. pero deberían estar. Bueno, me fijo No mañana, sé en si todo caso, alguno lo pudo ver, pero les mando el link, pero suelen estar, digamos. Están justo en el capítulo este de la Anunciación, ¿no? Porque están hechos solamente para la espacialidad. No lo quiero abrir ahora porque me va a consumir muchos recursos, pero si lo pudiéramos ver, la verdad que sería bárbaro, pero no hay tiempo y tengo miedo que se me congele. Pero yo la última vez que entré lo vi, lo que no sigue estando son los PDF. Los PDF no se pueden bajar, digamos, eso sí, pero todo lo que sea doc, PowerPoint y video los vi. Los vi que están, no es que lo volví a ver.
Pero bueno, en todo caso me fijo mañana y les mando el link, porque eso está linkeado a un canal de la cátedra, digamos, un canal de YouTube que se llama Sinología Montes de Oca. Y entonces, bueno, les puedo mandar ese link en todo caso, o uno, dos, qué sé yo, si lo encuentro. Y si no están, bueno, lo lamento, pero no creo que lo hayan bajado porque no hay ninguna razón para haberlo bajado, al contrario, son espectaculares. Pero bueno, no importa. La cuestión es que funciona más o menos parecido a la de IXIS, en el sentido de que hay una referencia espacial absoluta, que son los lugares fijos, que pueden tener un nombre propio o pueden ser una región, ¿no? Que a veces, como el noroeste, ¿no? El noroeste argentino, que vimos la otra vez, que puede ir en minúscula, puede ir en mayúscula, pero en el fondo funciona como un nombre propio y que, bueno, sería una localización absoluta. Y después puede estar, bueno, lo deíctico o contextual, que tiene que ver con la posición en que está el que habla, ¿no? Entonces yo digo, al norte, es al norte donde estoy yo, o al sur, es al sur de donde estoy yo. Pero si yo me muevo, obviamente cambia el norte y cambia el sur. Más allá de que incluso esas referencias, por supuesto, son relativas, ¿no? Porque no existe un polo norte y un polo sur, sí, evidentemente, pero en el universo eso no existe. Pero sí, bueno, hay algo que se llama polo norte y otro que se llama polo sur. Pero de todas maneras, si yo me desplazo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora, no sé, eh, Santa Cruz me queda al sur, ¿no? Entonces, si yo me desplazo a Tierra del Fuego, Santa Cruz me queda al norte, obviamente. Entonces, eso es deíctico, porque no como nombre, digo, de Santa Cruz, ¿sí? Pero sí en relación con mi eh, posición. Si yo estoy en Tierra del Fuego y digo viajo al norte, estoy viajando para Santa Cruz, ¿sí? Pero porque estoy en Tierra del Fuego. Pero si estoy en Buenos Aires y digo viajo hacia el norte, bueno, voy a tener, qué sé yo, Córdoba, Tucumán, Salta, etcétera, pero no Santa Cruz. Digo, viajo al sur, sí, viajo al sur, viajo hacia Santa Cruz, por supuesto, pero ahí depende de mi posición. Como derecha, izquierda, adelante, atrás, ¿sí? También depende de mi posición, incluso aún estando en una posición fija. Porque si digo, atrás tengo la biblioteca, es en este momento, pero si me doy vuelta la tengo adelante, ¿no? Entonces así. Y lo contextual lo mismo, ¿sí? Lo contextual es lo mismo que lo temporal, digo, ¿no? Si yo digo, la biblioteca está detrás de mí, sí, por supuesto, está detrás de mí en este momento, sí, sí, pero está, digamos, detrás de mí contextualmente, porque mi posición está en relación con la biblioteca, ¿sí? O si yo digo, estoy a 3 cuadras de la estación Caballito, ¿sí? Eso es contextual, ¿sí? Evidentemente, porque estoy a 3 cuadras de este lugar, ¿sí? Donde estoy yo en este momento, pero si lo nombro, este lugar, esta dirección, siempre está a 3 cuadras. No yo, sino el lugar en donde estoy. ¿Sí? Por supuesto, yo puedo estar a muchas más cuadras si me muevo, pero este lugar, digamos, la dirección exacta, siempre está a 3 cuadras de la estación Caballito. Y eso es contextual. La única diferencia, bueno, es el caso de los verbos, que los verbos en principio no tienen referencia espacial, ¿sí? Eso, bueno, hay que tratar de repasarlo con los ejemplos que hay, etcétera, porque, digamos, no es tan importante, pero hay que saber, ¿sí? Por las dudas. Porque recuerden que hemos practicado la dixis personal y no identificaban del todo tampoco la cuestión de la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Eso quisiera un momentito para repasarlo, porque me preocupa un poco más la dixis personal que la dixis temporal y espacial, en ese sentido. Me parece que habría que repasar también eso, ¿no? La dixis personal. Pero esto, bueno, se puede repasar con un poco el material que hay, etc. Y con la clase que di en el momento también con otros ejemplos, ¿no? Con este alumno, aquel alumno, eso sirve mucho también para ver cuándo una expresión es deíctica y cuándo es contextual, porque la misma expresión puede ser de las dos maneras, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo es sencillo para eso. Siempre que dependa de mi posición, va a ser deíctico. Si no depende de mi posición, es contextual. O absoluta, por supuesto, porque tampoco depende de mi posición.
los lugares y las fechas no dependen de mí, son totalmente ajenas a mí. Las fechas existen por sí mismas, los lugares existen por sí mismos. Y después hay otros lugares que no son fechas ni lugares, digamos, quiero decir, localizaciones, ¿no? Ni fechas ni lugares que no dependen de mí, pero tampoco son lugares fijos, sino que se relacionan entre sí. Al estar relacionados entre sí, sí, claro, resultan fijos respecto de mí. Por más que yo me mueva en el tiempo o en el espacio, no van a cambiar. Entonces no son contextuales, son cotextuales, porque no dependen de mi posición en el tiempo o en el espacio. Cuando yo cambio mi posición en el tiempo o en el espacio, altero todo el sistema de referencias temporales y espaciales. Por eso la enunciación es egocéntrica, porque depende de mi situación, de mi posición temporal y espacial. ¿Sí? Pero por supuesto también personal, y vuelvo a eso, digamos, la situación personal es más importante, en cierto sentido. En el texto de Tizón era muy importante la situación espacial, la referencialidad espacial, ya sea absoluta, cotextual o contextual, y es raro encontrar un texto así, por eso lo elegí, me acuerdo, en aquella época, porque en ese caso el sentido del texto en gran medida tenía que ver con esa contraposición entre el noroeste argentino y el resto, o el interior y Buenos Aires, ¿no? Entonces esa contraposición semántica e ideológica y política era muy importante en el texto ese. No siempre se puede encontrar un ejemplo tan bueno de donde la deixis y la situación del enunciador tenga una carga. No, no, absoluta y contextual es distinto, ¿no? Absoluta es la fecha o el lugar, pero como nombre propio. Contextual es lo que acabo de explicar respecto de una relación interna, ¿sí? Una relación interna entre localizaciones temporales o espaciales interna al enunciado. Y repito, en el caso del texto de Tizón, bueno, era muy importante la espacialidad. También el tiempo, pero el tiempo había referencia al pasado y al futuro, ¿sí? Pero no era tan importante quizás. ¿No? Se pueden encontrar otro tipo de textos donde quizás la deixis temporal sea más importante. Pero nos interesa más todo lo que sea personal porque lo personal implica la expresión de la subjetividad del enunciador, es decir, la presencia del enunciador explícitamente en su enunciado. Por supuesto, la deixis temporal también, la deixis espacial también, pero es evidente que les cuesta mucho entender eso, ¿sí? Porque si no entienden la diferencia entre contextual, contextual y absoluto, les está costando mucho eso. Pero necesitamos entender que el enunciador expresa su subjetividad mediante todos estos elementos. La deixis, los apelativos y los subjetivemas. Es decir, él se crea a sí mismo como enunciador, situándose en sus enunciados y apreciando, evaluando el mundo desde ahí. Cosa que ya sabemos desde Bakhtin, desde el punto de vista teórico, pero eso ya no entra como teoría, por supuesto. Pero sí entra, ante la pregunta, la primera pregunta de Marilina, el segundo texto de Benveniste, ¿sí? Eso sí. Es decir, estudien bien en el aparato formal de la enunciación el concepto de enunciación de Benveniste, porque ahí está un poco el principio de todo, digamos, ¿no? En la subjetividad del lenguaje también, pero bueno, eso fue en el primer parcial y también se relacionaba con Bakhtin. Pero la enunciación, para Benveniste, recuerden que es la apropiación de la lengua como sistema por parte de un hablante y su puesta en funcionamiento en un contexto concreto. ¿Sí? Es decir, la conversión de lengua en habla o en discurso, como dice Benveniste. Y el discurso ya está marcado por la presencia del yo, del enunciador. De manera implícita o explícita, pero siempre está el yo. Eso ya lo sabíamos desde antes, ¿no? Desde Bakhtin y después en el otro artículo de Benveniste. Pero acá, en este artículo, está en la definición misma de enunciación. Al producir enunciados, el hablante se sitúa en esos enunciados, inevitablemente.
de alguna manera o de otra. Pero por supuesto a nosotros nos interesa cuando es explícito, porque si no, digamos, no habría mucho que analizar o sería más complicado analizarlo. Por ahí di el ejemplo del teorema de Pitágoras. Si yo digo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿y dónde está el yo? ¿Dónde está la primera persona? Obviamente no está en ningún lado. ¿Sí? Ahí hay un enunciador que es la ciencia misma, la geometría o la matemática, digamos. Es un gran enunciador, ¿sí? Que produce un efecto de objetividad absoluta. Pero no se puede analizar ahí en términos de subjetividad, porque no es Pitágoras el que habla, no hay un enunciador, no hay marcas de primera persona. Es así, se puede demostrar además. El teorema ya está demostrado, digamos. No hace falta demostrarlo, es así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, punto. Entonces uno despeja y puede sacar cualquiera de las distancias, digamos, ¿no? Entonces, de las medidas. Si uno tiene la medida de los catetos, saca la hipotenusa. Si tiene la medida de la hipotenusa, saca los catetos. Bueno, obviamente, es así. Pero no nos interesa el tipo de discurso matemático u objetivo. Nos interesa el discurso justamente mediático, político, publicitario, ¿sí? Donde efectivamente la subjetividad está en primer plano y aparece el yo, y aparece el tú, el vos, y aparece la tercera persona, pero aparecen además los subjetivemas, los apelativos. Eso es lo que nos interesa porque es lo que se puede analizar en términos de lo que vinimos analizando con Tizón, y después tienen el otro texto también de la violencia en el fútbol, donde también hay bastantes elementos para ver cómo se puede redactar eso, pero también elementos de reconocimiento, ¿no? Hay una parte de la argumentación que por supuesto no llegamos, pero sí hay toda una parte que sí llegamos, y eso les puede servir. Y si llegamos a ver ahora un poco, un poquito del texto que traje para ejemplificar, también. Ya. Pero seguro que entonces va a haber una pregunta sobre enunciación en términos de Benveniste, ¿no? Es un artículo breve, pero nos interesa esa parte, en principio, la definición de enunciación, que la tengo que tomar porque evidentemente, bueno, la dimos, iba para el primer parcial, pero no llegamos, entonces la tuve que trasladar para este parcial. Pero no deja de ser coherente porque a partir de ese concepto de enunciación es que trabajamos la práctica, empezamos a trabajar la práctica. Es decir, la presencia, repito, primero de ixis personal, apelativos, que algunos apelativos son deícticos, también, otros no, y después subjetivemas. Subjetivemas no tiene que ver con la dixis, pero sí, por supuesto, con la presencia de la subjetividad. Desde ya, por eso se llaman subjetivemas, ¿no? Esto está sacado en la terminación ema, se utiliza siempre para fonema, morfema, semema, sema, semantema, etcétera. Son porciones, digamos, quiere decir, sema quiere decir un poco signo, pero también quiere decir pedazo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, un fonema es un sonido que se distingue de otro. ¿Sí? Un morfema es un fragmento que se distingue de otro, como la raíz y la desinencia del verbo. ¿Sí? Bueno, acá subjetivema lo que quiere decir es que es un fragmento, en este caso una palabra, por supuesto, o dos palabras, donde se nota la subjetividad del enunciador, ¿sí? De manera clara, ostensible, quiero decir, visible, evidente, notable, ¿sí? Y por supuesto, no todas las palabras son subjetivemas, pero nos interesa rescatar aquellas palabras que nos dan mayor, por decir así, cantidad de subjetividad, nos muestran una cantidad de subjetividad importante y que eso implica qué quiere decir el enunciador, ¿sí? Más allá de la verdad referida al emisor, porque el emisor no sabemos quién es, no sabemos qué siente, no sabemos qué piensa, de verdad. ¿Sí? Como no sabemos qué piensa el otro, y a veces no sabemos tampoco lo que pensamos nosotros mismos. El enunciador es la figura que está presente en el enunciado, que se construye en el enunciado. ¿Sí? A veces contradictoria, podría ser, a veces irónica, como en algunos fragmentos de Tizón. Bueno, eso es más complejo, pero de todas maneras la subjetividad está presente, y eso es lo que rescata los subjetivemas.
Y después en el caso de los apelativos, recuerden que pueden ser una palabra o pueden ser 400 palabras. Tienen que marcar bien el apelativo. Es decir, como se refiere a personas, a una persona o a muchas personas, bueno, tienen que marcar la referencia completa. El apelativo puede ser muy largo, no el subjetivema. El subjetivema es una palabra, nada más. ¿Sí? Puede estar adentro de un apelativo, ¿sí? Pero es otro tema. Es otro tema. ¿Sí? Ojo con mezclar, porque al mezclar se puede llegar a confundir la redacción. Si les toca apelativos, analizan apelativos. Si una vez que analizaron los apelativos, quieren agregar, digamos, que hay un subjetivema dentro del apelativo, bueno, no estaría mal tampoco, ¿sí? Pero ojo con mezclar, porque puede quedar no muy claro que entienden de qué se trata, que es un apelativo o que es un subjetivema. Eso se lo suelen confundir muchísimo, ¿sí? Pese a la práctica, digamos, y a los ejemplos, a veces ponen un subjetivema como apelativo y un apelativo como subjetivema. Son dos cosas totalmente distintas. Hay apelativos que no tienen ningún subjetivema, hay otros que sí. Y el subjetividad puede estar afuera de un apelativo, porque puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, puede ser un pronombre, puede ser cualquier cosa, un subjetivema. Y por supuesto eso no se refiere a una persona, no nombra a una persona, ¿sí? Un adjetivo, como yo les dije la otra vez, y creo que lo habían entendido, un adjetivo describe, ¿sí? Pero no nombra necesariamente. Cuando yo digo Juan es rubio, ¿sí? Rubio, ahí es un adjetivo, por supuesto, y es una descripción, ¿sí? Pero no es un apelativo. Ahí el apelativo es Juan. En cambio, si yo dijera el rubio, ¿sí? Como sustantivo, porque él está sustantivando, digamos, a rubio, que en principio es adjetivo, ¿sí? Pero las palabras no se definen de manera absoluta, sino se definen por su funcionamiento, tipo de palabra, ¿no? Si yo digo el rubio, ¿sí? O ese rubio me gusta, bueno, ese rubio o el rubio es un apelativo, desde ya, porque no lo está describiendo. Primeramente lo está nombrando. Lo está describiendo también secundariamente, es decir, me da una información sobre, bueno, que es rubio, ¿sí? Que es rubio. Que hasta cierto punto puedo considerarlo hasta subjetivema, incluso, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Por las características físicas, ¿sí? Como dijimos varias veces, alto, bajo, gordo, flaco, bueno, en general suelen ser subjetivemas, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa, por eso le digo, es otra cosa. Si digo Juan es rubio, ahí rubio podría ser subjetivema, ¿sí? Como adjetivo, ningún problema, pero nunca apelativo, porque estoy describiendo a una persona, ¿sí? O Juan es albañil, lo mismo. Ahí es sustantivo, pero de todas maneras estoy describiendo la profesión de Juan, indirectamente, pero sigue siendo Juan el apelativo. Ahora, si digo el albañil está tardando, sí, el albañil es apelativo, por supuesto. Desde ya que todo esto habría que analizarlo o definirlo en función de el funcionamiento sintáctico, ¿no? Desde el punto de vista gramatical. Pero bueno, lamentablemente no puedo suponer, digamos, que sepan que es un predicativo, etcétera. O sea, es más complicado. Entonces trato de explicarlo de manera un poquito medio salvaje, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, qué sé yo. Cada uno viene de escuelas distintas, ha estudiado de manera distinta, yo tampoco quiero suponer tantas cosas. Tengo que suponer que saben que es un verbo, porque si tengo que enseñar el verbo, directamente me pego un tiro. Pero bueno, pero no un predicativo, digamos, o un sujeto, o un término, ¿no? Un núcleo de término, bueno, qué sé yo. No puedo enseñar sintaxis, ¿no? El otro día estaba viendo un alumno del Nacional de Buenos Aires, de segundo año, que estaba viendo proposiciones subordinadas adverbiales, segundo año, adverbiales, ¿sí? En el Nacional de Buenos Aires. Yo no sé lo que son no las puedo, ya me olvidé de sintaxis, o sea, no enseño sintaxis, ya no sé lo que son las proposiciones adverbiales, ¿no? Y el pibe estaba estudiando adverbiales en el segundo año del Nacional de Buenos Aires. Qué sé yo, lamentablemente las diferencias en la educación terminan en esto. O sea, que ver en tercer año, digo, ¿no? En tercer año obviamente deben ver la sintaxis recontra
sofisticada, ¿no? Porque ya después en cuarto año, en quinto año no ven más gramática, ven literatura, etcétera. Pero es en Nacional Buenos Aires. Yo no le podría enseñar eso directamente. Si me pide que le dé clases particulares, le digo, no, espera que lo repaso antes, porque proposiciones subordinadas adverbiales es un quilombo, y lo ven en segundo año. ¿Sí? Bueno, lo digo como anécdota por las dificultades que uno tiene después cuando tiene que enseñar esto, que en realidad, si supieran lo que son proposiciones subordinadas adverbiales, sería mucho más fácil. ¿Sí? Pero no puedo suponerlo. Pero por lo menos verbos sí, o adjetivos o sustantivos, ¿sí? Digamos, más o menos. ¿Sí? Por otra vez también en otra materia me preguntaron qué era un sustantivo, también, ¿no? Una materia mucho más avanzada. Y bueno, también yo, qué sé yo, casi me tiro por la ventana, pues digo, ¿cómo explico lo que es un sustantivo? Se tengo que volver a la primaria, ¿no? Y lamentablemente estamos en esa situación. Digo, un alumno avanzado, ¿no? De cuarto año, de quinto año de la universidad, ¿qué es un sustantivo? Bueno, eso es algo que es muy difícil luchar contra eso, porque la culpa, ustedes no tienen la culpa, ¿sí? Pero yo tampoco, porque yo tengo que enseñar semiología, me obligan a enseñar semiología, ¿no?